Muy buenas noches, aquí comienza otro programa más, el Bar de las Ideas. El Bar de las Ideas, un programa que siempre está colaborando con los gobiernos provinciales, municipales y con la comunidad toda, contándole algunas sugerencias o ideas que tengamos acá de la mesa para que alguien pueda plasmarlo y que sea para beneficio de la sociedad chaqueña, che. Hoy pedimos, Caballo Arburo no va a poder estar porque por razones de agenda está en una entrevista ya comprometida. Juan Carlos Cantero se está recuperando de un problema de salud que tuvo, pero el que cumplió y está presente acá es el doctor Guido Carlos Leunda, que ya vamos a presentarlo, y por supuesto nos acompaña como todos los viernes Daniel Smith. Primero, buenas noches, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches audiencia, buenas noches Eduardo. Un gusto tenerte acá para charlar de la actualidad y de todo un poco, ¿no es cierto? Que es lo que siempre hacemos. Y vos dijiste bien, el bar de las ideas que tratamos de tirar, ¿viste? Algunas cosas, y la observación en la calle de lo que está ocurriendo. O sea, desde un bache, un alumbrado público que no hay, o sea, las falencias, pero con qué fin y con qué colaborar. O sea, desde la parte nuestra, digamos, como ciudadanos, y bueno, por supuesto, entrevistas con gente como ustedes que están más en la política y todo lo demás. Buenas noches, doctor Carlos Guido Leunda. Eduardo, buenas noches, muy agradecido por esta invitación, así que a disposición para lo que manden. Bueno, primero que nada, contarle a la gente linda que el doctor Carlos Guido Leunda fue uno de los primeros presidentes de la convención estatuyente del municipio de Resistencia, donde por aquel entonces, había una movida muy fuerte entre radicales y peronistas, y realmente tener un emblema político sentado en la mesa esta que tiene altura moral, ética y por supuesto de experiencia para poder charlar. Pero hoy vamos a hablar de distintos temas que conlleva a la común ciudadano de la provincia del Chaco, principalmente de la ciudad de Resistencia, que son los distintos avatares que estamos teniendo. Y ahí vamos a la primera pregunta. ¿Cómo ve Resistencia, doctor Carlos Guido Leunda, en esta época que usted está caminando? Particularmente por haber colaborado con el intendente, que es un amigo personal, yo fui funcionario de su gobierno, presidente del INSEP, cuando él fue gobernador de la provincia. Conozco bien la situación en que se recibió el municipio de Resistencia. Para que ustedes tengan una idea, hoy aparece de nuevo hablando el señor Gustavo Martínez, como si no tuviera nada que ver, y dejó la ciudad con 15 días sin recolección de residuos. Eso hay que recordarle al vecino. Parecía bombardeada, totalmente. Parecíamos Siria, totalmente. ¿No es cierto? Porque la ciudad estaba destruida, el pavimento urbano estaba destruido y las calles ni hablar. No había ninguna actividad municipal, ¿no es cierto?, en funciones, y como si eso fuera poco, el señor Gustavo Martínez pagó a sus acreedores, la mayoría de acreedores raros, porque era gente que vendía bebidas, que vendía mercadería, que hacía cartelería. Curiosamente estábamos en una campaña electoral. Y le pagó con cheques postdatados, es decir, cheques a fecha. Pero curiosamente esos cheques vencían durante el mandato de Nikis. Así que no solo le dejó la ciudad bombardeada, sino que le dejó una deuda comprometida a fecha, ¿no es cierto?, que era de su gestión, con la que Nikis no tenía nada que ver. Exacto. Así que se encontró con una situación muy difícil, y yo lo que quiero decirle es que reacomodó las calchas y ordenó la administración municipal y comenzó rápidamente una tarea de reparación, ¿no es cierto?, tanto en lo que concierne a la reparación urbana de la ciudad, que ustedes habrán advertido por ahí, si andamos en un auto, lo primero que queremos es protestar porque hay trabajo hecho en la calle que arman un lío en el tráfico urbano. Y puso al día también mucho de los pagos heredados y la tremenda deuda que le dejaron. Solamente en cheques de fecha posterior a pagar por Nikki había alrededor de 1.500 millones de pesos.
De modo que logró salir de todo eso y acomodar, ¿no es cierto?, la situación municipal. Sí. Y me parece que en ese sentido, si uno ve de dónde se partió, siempre hay que ver de dónde se parte, me parece. Una observación de carácter personal y subjetivo. La gestión ha sido muy buena. Entonces, por ahí hay cuestiones que a uno como radical, yo lo soy desde que tengo uso de razón, heredado de mi abuelo, que era amigo personal ferroviario, era amigo personal de Amadeo Sabatini, el caudillo cordobés, que fue repetidamente, porque vivía a una cuadra en la ciudad de Villa María, en Córdoba. Hay cosas que por ahí, ¿no es cierto?, uno tiene que tragarlas. Esta lista de diputados nacionales y de senadores, pero yo debo ser franco, la situación de la provincia es mucho peor que la de la municipalidad, y fue heredada también. Esta es una provincia que nunca pagó la energía eléctrica que se le compró a Transenero, que tomó préstamos y no los pagó. Hace 15 días el gobernador dijo, tuvimos que pagar 40 millones de pesos en una provincia, de dólares, en una provincia que está muy condicionada con sus recursos. Así que, disculpen porque estoy atravesando un resfrío. Así que creo que, bueno, se está trabajando, se están pagando los salarios, los sueldos, las jubilaciones, que no es poco. Cuando Acción Chaqueña dejó el gobierno, dejó 4 jubilaciones y un medio aguinaldo sin pagar. Eran tiempos duros como lo son estos, ¿no es cierto? Entonces yo no soy quien para abrir juicios sobre si estos acuerdos que se hicieron con La Libertad Avanza encabezando las listas son buenos. Yo hubiese preferido otra cosa. Claro. Pero así todo estoy dispuesto a trabajar y a apoyar, porque esta es una necesidad, ¿no es cierto?, del gobierno provincial. Tener buenos vínculos con el gobierno nacional para poder cumplirle a los chaqueños. Acá no se trata de decir, bueno, acá se trata de decir, yo quiero que el chaqueño tenga su sueldo a fin de mes, que los comedores escolares tengan la comida, que haya clases en las escuelas. De modo que esas obligaciones que son elementales, mucho tienen que ver con este acuerdo, a mi juicio. Bueno, la gente se enganchó, doctor, sinceramente se enganchó, hay mucha gente prendida. Buenas noches, doctor Lunda, muchas gracias, saludo. Melissa Cintia Cardoso, Silvana Soledad Incerrales también, te mando saludos. Chiqui Barbetti también, y obviamente Laura Sánchez, están con algunas preguntas ahí, que está en el monitor, ¿no es cierto? Pregunta de qué opinión tiene sobre los 432 cesanteados por el señor Roy, dice, que fueron estos chicos últimos que echaron a la municipalidad. Pero son preguntas que ellos van haciendo y usted no está dentro del municipio. No, pero conozco la situación, sí. En realidad se trató de contratos de última hora hechos después de haber perdido las elecciones del señor Gustavo Martínez. En las planillas se las llenaban conforme uno iba llegando, de modo tal que el intendente debió ponderar cuáles eran los ingresos y los egresos y asegurar el pago al verdadero empleado municipal de sus remuneraciones, de su sueldo, por 2 razones. Primero, porque es un derecho legítimo de quien lleva años trabajando en el municipio. Y en segundo lugar, porque el municipio, y alguna vez hay que hacerlo, los ingresos se hacen por concurso y en función de vacantes existentes, y acá se violaron todas las normas. Así que me parece, si esto hubiese sido tan ilegal como muchos dicen, seguramente ya la justicia hubiese tomado cartas en el asunto y hubiese admitido los reclamos que hace esta gente. Claro. Lamento que esta especulación del señor Gustavo Martínez haya generado expectativas, ¿no es cierto?, falsas, incorrectas porque no se ajustan a derecho,
y haya provocado esta situación a esta gente, que yo no pongo en duda que debe necesitar trabajar, pero lo necesitamos todo, y alguna vez en el Chaco tenemos que terminar con este dicho de que billetera mata galán, o contacto mata currículum, como dicen los muchachos. Exactamente. Y bueno, que los ingresos a la administración se hagan cuando esto es indispensable y a través de las personas más competentes para cumplir las funciones que se necesitan. Porque solo el kirchnerismo cuestionaba el mérito. El mérito, lo que hacen las personas estudiando, formándose, preparándose, es una condición personal muy importante para poder aspirar, ¿no es cierto?, a la función pública, al empleo público. A cualquier tipo de empleo, no solo hay algo que yo, que me jubilé en la municipalidad, también me hizo ruido, y por ahí, viste, vos te pones a pensar, yo no soy abogado, pero dice Laura Sánchez, señor, nosotros hemos sido dignificados por una ordenanza votada y firmada por los 11 concejales de turno, los cuales 6 eran del Partido Radical. Y es cierto, porque yo estuve viendo eso, inclusive le pregunté a varios concejales radicales, le digo, che, pero ustedes firmaron. Sí, me dicen, pero lo que pasa es que se vetó por una resolución de que se hizo por lesividad. Entonces lo traje al doctor Gustavo Leguizamón a la radio y le digo, doctor Leguizamón, ¿por qué no me desburra el tema de lesividad? Gustavo Leguizamón es el procurador del contencioso número 1. Porque Leguizamón creo que es el fiscal de investigación. Bueno, él es el fiscal de investigaciones administrativas. Ahí está, me equivoqué. Fiscal de administrativa del contencioso número 1. Entonces me voy y le digo, doctor, ¿por qué, por qué le hicieron lesividad al empleado y no lesividad a Gustavo? Porque el que produce una lesividad, de acuerdo al libro que usted me regaló, doctor, la lesividad es aquel que le hace un perjuicio al Estado o al lugar donde está prestando, y el que le en realidad esa no es concretamente la acción de lesividad, pero luego Claro, yo lo interpreté así, yo lo interpreté así. Y le digo, pero ¿por qué no direccionaron al intendente o a los concejales y no a los empleados? Y me dice, lo que pasa es que eso lo va a tener que resolver la doctora Prato, que yo no puedo emitir opinión porque ya está en manos de ella. Pero después fuera del micrófono me dijo otra cosa. Entonces es como que para mí, de lo que yo saco conclusión, fue mal asesorado Roy en el momento inoportuno, para mí. No, en absoluto. Porque fueron reintegrados. En absoluto. Primero, Eduardo, que lo voten todos no significa que esté bien. No. En absoluto. Nos podemos poner de acuerdo a nosotros y decimos, mañana el Estado nos tiene que dar 10.000 pesos. Exacto. Hay unanimidad, pero el Estado no va a decir a título de que debe dar. No significa más, estuvo mal, como dije antes. Y en segundo lugar, el funcionario tiene que gobernar sentado sobre la caja. Voluntarismo tuvimos con Massa, que imprimían billetes y tiraban, así no fue con la inflación y demás. No existe magia. Vos tenés los recursos, más un municipio que no puede imprimir billetes, recibe lo que recibe y tiene las obligaciones que cumplir con el vecino, porque el vecino es el que paga los impuestos que permite cumplir los servicios municipales. Y esto estuvo mal, no se cumplieron las normas legales, fue inoportuno, porque acá no se trata de que el señor Gustavo Martínez quería darle trabajo a estas 400 y pico de personas. 6 meses antes de terminar el mandato. ¿Qué 6 meses antes? Después de haber perdido, ya las elecciones se habían hecho y él había perdido. No iba a ser intendente su señora. Y les dio estos trabajos, ¿no es cierto?, para acomodarse con esta gente en una forma arbitraria. La Cámara de Diputados no operó de esa manera. La Cámara de Diputados aceptó todo. No sé, una cuestión de la Cámara de Diputados. Yo no soy diputado ni tuve participación. Tema pero
Se trata de cada uno. Seguramente el presupuesto de la Cámara de Diputados era suficiente para pagar esas remuneraciones de la gente incorporada. Aparte, probablemente no sea la misma cantidad de gente que haya quedado enganchada en la Cámara de Diputados que con estos 400 y pico de gente. Como dice el doctor, la realidad es que todos necesitamos trabajar. El problema es la legalidad en el cual nos movemos. Y después los ingresos. Yo en un determinado momento, en una charla personal con Gustavo Martínez, allá por mediados de mandato, sonriéndome, me dijo, sí, yo tengo presupuesto porque de la nación me llega, me sobra plata. En mitad de mandato estoy hablando, no en el final, que fue un desastre total, realmente la ciudad estaba, como vos dijiste, bombardeada. Te digo más, a una cuadra y media de donde yo vivo, que a una cuadra y media de la municipalidad vivo yo, con ladrillo picado, repararon un pavimento donde había un bache. Se habían caído ya 2 o 3 motos y yo le fui a hacer la denuncia y cuando le hago le pido que por favor arreglen ese bache porque era un problema de disculpa Eduardo, que se caían la gente ahí en ese bache. Lo rellenaron con ladrillo picado, ni siquiera le tiraron cemento, o sea, ladrillo picado. Entonces, en función de todo eso, te vuelvo a repetir, sin desmerecer la necesidad de esta gente, y me parece correcto porque cualquiera necesitamos laburar, pero pasa lo mismo a nivel, en todo el país está ocurriendo lo mismo, o sea, te encontrás con que hay excedente de personal por todos lados. Y anoche, el viernes pasado, lo tuvimos al presidente de SAMEP. Sí. Bueno, ¿y qué te dijo él? La media, promedio, en cualquier lugar del mundo, y del país también, servicios de agua necesitan 4 a 5 empleados por X cantidad de habitantes. En Resistencia esa cantidad se multiplica por 12. O sea, tenemos 3.600 empleados en SAMEP, de los cuales tendríamos que tener la mitad. Hay que aprender que el Estado no es una agencia de colocación. Claro. Además pasa otra cosa, Eduardo, porque yo con los años que tengo ya no soy demagogo para quedar bien con la gente. Todos quieren trabajar en el Estado. Así es. Se trabaja a mediodía, se gana más, se puede hacer otra actividad a la tarde, tenés una jubilación que tiene un carácter sustitutivo con el ingreso que tenés como activo. Así es. Y que está bastante cerca, no como ocurre con el sistema nacional. De modo tal que todo el mundo quiere trabajar. Pero esto no se puede, porque si no nos fundimos. En realidad, a ver, hay tantos contribuyentes e ingresa tanto, y esto es lo que puedo gastar. Totalmente. Es así simplemente. Yo recuerdo una anécdota. Sir Bernard Shaw, que fue un dramaturgo escocés muy famoso, escribió un gran libro que se llama La política de nuestro tiempo. Lo escribió en los años 30, imaginá que era el tiempo de él. Y él cuenta que lo eligen edil, ¿no es cierto?, en un pequeño pueblo cercano a Londres. Mirá. El tipo fue concejal, entonces la primera reunión pidió información. ¿Cuánto es lo que gastamos para realizar las tareas municipales? Y le dijeron 10. ¿Cuántos son los contribuyentes? 10. Entonces cada uno va a tener que poner un peso, salvando la distancia, para juntar de promedio, de acuerdo a sus bienes, para juntar los recursos para cumplir los servicios municipales. Dice que algunos concejales se pusieron a llorar que no nos alcanza y qué sé yo, y cómo vamos a poner un peso. Bueno, al final por mayoría se decidió que lo que se iba a poner era 0,30. A los 6 meses estaban intervenidos y los habían echado a todos porque no podían pagar la cuenta. Eso es real. Son moralejas que pegan con la actualidad y que por ahí duele, sinceramente duele. Mira, Eduardo, pero es así. Tenemos hay un límite siempre que es la caja. Exacto. Ahora, fuimos mal acostumbrados, porque esto empezó... No, Eduardo, porque yo fui presidente del INSEP récord durante 7 años, nadie duró tanto en el INSEP. Y yo estaba sentado sobre la caja, por ahí peleaba con los médicos que querían aumento, con el personal y demás, porque debíamos cuidar los recursos y tener siempre fondos para atender las graves cuestiones de salud, un avión sanitario, alguna derivación a Buenos Aires, qué sé yo. Entonces, el INSEP, que era autárquico, nosotros recibíamos nuestros recursos y teníamos que administrarlos, nunca tuvimos problemas de pago durante toda mi gestión, porque en realidad estábamos, es más, construimos 14 delegaciones, ¿no es cierto?, en el interior de la provincia, la farmacia social, una cantidad de edificios.
¿Cuántos se construyeron después de que nos fuimos? Ni una. Ninguna. Habíamos licitado la construcción del local de la obra social sobre calle López y Planes, donde hay dependencias del INSEP. Ese inmueble lo compré yo en un remate, autorizado por el directorio. Se pagó el equivalente a $100.000, que eso vale 10 veces más. Es un inmueble de 15 por 50 y vamos a hacer, teníamos los recursos. El edificio de la obra social. Gana Capitanía las elecciones, desapareció la plata y nunca se hizo nada. Una obra que ya estaba adjudicado los autores del proyecto, que era una maravilla, y a punto de licitarse. Cosa que lo están por hacer ahora y donde era el pediátrico. Vienen anunciando hace tanto tiempo. ¿Cómo ve el INSEP hoy, Peti? Y está con muchos problemas de falta de recursos. Terrible. Yo tengo maestras que se están quejando. Hay una docente que es compañera del grupo nuestro, de Chaqueños Unidos. Se fue a hacerse una operación ya prevista a Buenos Aires, al italiano, y lo puso en el grupo. En el italiano le dijeron, lamentablemente, cortaron los servicios. Le pasa a un amigo, el que me está llamando ahora. Está en Buenos Aires, se tuvo que volver porque no tiene fecha. Y bueno, y yo te cuento una pequeña, una pavada, algo tipo decir, para mi caso de esto, yo soy diabético y dependo de un remedio específico. Bueno, yo creé el plan de diabetes. Claro, bueno, pero a nivel personal con mi médica me dijo, mira, cambia esa droga porque me estaba haciendo mal en el estómago, bueno, qué sé yo. Y la pedimos. Por lo general demoraba 72 horas en recibirlas. Hoy hace 11 días y no la tengo todavía. Ni siquiera está en camino. O sea, tiene que venir de Buenos Aires, pero tiene que autorizarse por el Sí, hay muchas dificultades. Entonces, 11 días, un remedio. Todas las dificultades que tienen que ver con la falta de recursos. Claro, ahora, ¿cómo ves vos, Peti, por la experiencia que tenés en la parte de funcionario y obviamente por pertenecer a un partido centenario, ¿cómo ve la gobernabilidad del presidente de la Nación, el efecto dominó que está causando en las provincias, en este caso el Chaco? Y es difícil. Ahora también creo, yo suelo discutir con chicos jóvenes, entre ellos uno de mis hijos, porque siempre sostengo que todas las personas tenemos blancos y negros, ¿no es cierto? Y grises. Hay una tarea que era necesaria, que es esta de equilibrar las cuentas y de tratar de terminar con la inflación. La reducción ha sido notable, la reducción de la inflación. Si nos acordamos, íbamos hacia el 700% anual, última etapa de Massa, virtual presidente. Y bueno, hoy están números razonables que tienen que seguir bajando. Pero paralelamente no me gusta que no haya una mirada social sobre el ajuste. Me parece que uno debería ser economista, no sé el impacto del aumento de los jubilados, pero se trata de un aumento que no se dio cuando asumió Milei. Tampoco sé el costo, que no es tan importante para el presupuesto nacional o para la falta de presupuesto nacional, porque no tenemos presupuesto, se ha prorrogado. Con los discapacitados debería ser el último sector donde uno, ¿no es cierto?, mete mano. Paralelamente hay tantas pensiones dadas que son truchas, que tal vez no mueven el amperímetro, las breñas. Pero estamos hablando... Pero es una cuestión de justicia. Si votas sano, ¿cómo está cobrando una pensión? Cuando asume Néstor Kirchner, que ya era una barbaridad en su momento tener 85.000 discapacitados en todo el país, a pasar a 1.200.000. Pero sí. Es una locura total, o sea, no hay... Claro, porque yo te doy y entonces se falsificaban los informes. Pero es que ni siquiera en países con guerra... ¿Cómo rompemos? Ahora, eso es una cuestión de gestión. Yo no puedo sacar presupuesto a los discapacitados porque tengo este problema. Eso es falso. Mantener ese presupuesto y trabajar en la gestión, que es el trabajo diario continuado, perseverante, para ir terminando con todos los truchos. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, a mí no me gustan muchas cosas de Milei. La violencia que genera con sus palabras. Yo tengo otra visión de un estadista.
No me gusta su incapacidad política porque se dedica a pelear con sus aliados. Estos resultados de la Cámara ahora son consecuencia de que llenó de agravio a la gente que lo apoyó. Muchos que lo votaron se dieron vuelta. Claro. Traicionó a tanta gente. Yo todavía no entiendo, Eduardo, cuál es el sentido de la pelea entre la gente de Milei y la vicepresidente. Habló tanto que iba a luchar contra la corrupción y le saltó una ficha de Libra, el famoso caso Libra, pero ahora le saltó el tema de las coimas del PAMI. De discapacidad. De discapacidad. Entonces vos decís, pero... No le saltó a él, sino a Karina Milei. Las elecciones hablan de la hermana. El presidente tiene que estar... Si no sabe, es la delegada que se ocupa de la política. Ese como dice, mi hijo rompió, pero yo no sé. Usted el padre, tiene que saber la educación de su hijo. Pero lo cierto es que hay muchas cosas que no me gustan. La falta de mirada social, la falta de empatía con la gente que no piensa igual. Venimos en el país con una escalada de violencia permanente entre los partidos políticos, pero lo cierto es que hay que terminar con esto. Había momentos en que las fuerzas políticas que son opositoras se enfrentaban duramente defendiendo su ideología, sus plataformas en las campañas electorales, pero luego eran capaces de dialogar. Esta violencia tan tremenda se vio en la década infame, en los gobiernos de Perón, que metió preso a Balbín y demás. Pero luego parecía que el país iba hacia una pacificación, incluso el Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, al margen de que sea bueno o malo, ese no es el tema, pero había posibilidad de dialogar. Bueno, pero había un binomio casi dado muy fuerte, ahora directamente... desapareció. Bueno, pero yo hablando con Ángel Rosa y con Eduardo Moro, que fue ministro, funcionario de una jerarquía notable, Eduardo, me decían que ellos iban a hablar con Menem y Menem los recibía como si fuese un amigo. Después era otra cosa si cumplía con lo que necesitaba la provincia, pero escucharlo, tratar de apoyarlo. Pasaba el bicho León y Víter. Cuando el Banco del Chaco se funde, que lo recupera Ángel, digamos, porque si no, no tendríamos banco de provincia, Ángel Rosa, esto se pudo hacer por el apoyo de Menem, que era de otra fuerza política. Hoy parece que el lema es matemos al adversario, es una cosa lamentable, porque esto, Eduardo, baja de arriba hacia la gente. Exactamente. Entonces, el presidente debe ser el ejemplo de gente centrada, sensata, equilibrada, que toma las decisiones, ¿no es cierto? No en función de borracheras ideológicas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tenés una idea y vas y te peleas con todo y los insultás y demás, ¿no es cierto? Hay que escuchar al otro. Por ahí tiene algo que puede aportar, ¿no es cierto?, a nuestro conocimiento, a nuestras ideas, a nuestras propuestas. Entonces eso no me gusta de Milei. Creo que sí es necesario, ¿no es cierto?, equilibrar la moneda, pero con una mirada social en la medida en que se pueda, y pensando en la producción, Eduardo. Otra cosa que no me gusta en absoluto es que se hayan abierto las puertas a las importaciones de productos extranjeros, a las compras digitales. Hoy podés comprar a Amazon, a las grandes empresas chinas como Shein, Alibaba y demás, y las cosas te llegan a tu casa. Entonces, si vos a la industria nacional no le sacás el alto peso impositivo que tiene, no le sacás el pie de encima, no podés permitir esto. Bueno, pero ¿quién lo hace? Porque esto no va a afectar al productor. Pero ¿quién lo porque hace? El productor, ¿no es cierto?, el industrial, puede tener elementos para defenderse, pero se van a perder puestos de trabajo de gente de más abajo. Bueno, pero por ejemplo, lo que a mí me llama la atención, el tema de impuestos y todo eso, se largó un RIGI a nivel nacional con un monto X para poder integrar capitales extranjeros a que genere movimiento económico e industrial acá.
El gobernador acá también tiene la gran posibilidad de generar un RIGI provincial, ¿no es cierto?, donde tenemos para activar un puerto de Las Panas con un calado natural tremendo, donde se puede navegar y bajar. Sí, lo conozco, es tenemos fantástico el puerto. una salida ahora que es el orgullo chaqueño, ver importación de cuero y otras cosas más del puerto Barranquera, está bien, a través de camiones, lo que fuere, pero tenemos una actividad otra vez que empezó a moverse. Pero también tiene que haber acompañamiento de los capitalistas, de decir, che, vamos a bajar un poco, pero vamos a generar empleo, pero también el gobierno tiene que pensar en bajar los impuestos. Porque Milei a Gabriel le entregó el paquete ahora, de las rutas, de los puentes, inclusive del plan Procrear, ya le entregó a la provincia, háganse cargo de las viviendas también. Entonces vos decís, pero es como que nos estamos encontrando lo que estamos observando con una movida totalmente distinta que nunca la vivimos. Con una mirada productivista, exacto, desarrollista. Exacto, pero nunca la vivimos. Volvemos a Frondizi, mira, desarrollista. Claro. Y bueno, la revolución industrial es de Frondizi, todo el mundo la conoce. Sí, bueno, las revoluciones del época, siglo anterior, digamos, a Frondizi. Sí. Pero él hizo mucho. Pero se puede hacer o no, doctor. Y el gobierno de Ilia posterior, si bien eran adversarios, fue una maravilla con los números que dio. Sí. Bueno, el RIGI está dando algunos resultados a largo plazo. Lo que pasa es que también, el RIGI es muy bueno. Lo que pasa es que también, muy bueno. Vos ponete en la parte del el productor extranjero, vamos a llamarlo así, ¿no es cierto? Hablando del RIGI exclusivamente. ¿Qué vas a esperar? ¿Qué vas a hacer vos con Argentina? Tenés que esperar cierto periodo de tranquilidad y calma, a ver cómo se encausa la cosa, porque si no yo no voy a venir a poner $2.000 millones, que no sé si los voy a recuperar en algún momento. Cuando el inversor extranjero ve que el Congreso le pega una paliza a Milei, claro, ahora con todos estos proyectos, obviamente si vos estás sentado en Nueva York, digamos, con tus recursos, decís, ¿qué está pasando? Claro. Es un llamado de atención. Creo que el más importante es de los minerales, ¿no es cierto? Esta elección es muy importante, a ver si se puede consolidar esto o no. Pero las inversiones que ha habido en materia de gas y petrolera no son completas, pero van a ser una fuente de ingreso en minería. Por eso te decía, una fuente de ingreso fenomenal. Estos barcos de gas natural licuado, que hay inversiones italianas, noruegas y demás. Para el 2026, 2027 ya van a estar en pero se está hablando que los ingresos totales concluidos todo el ciclo pueden ser $30.000 millones de dólares. 30.000 o 35.000 millones, exactamente. El aumento de la producción de vaca muerta. El gas que se está descubriendo. El cobre en Salta y en pero fíjate que el gas, Bolivia, que era el exportador, nosotros consumíamos gas boliviano hasta que descubrimos el nuestro, se quedó sin gas Bolivia. Y Bolivia nos proveía a nosotros y a Brasil. Nosotros en el mercado brasilero hay una posibilidad de venta de gas y ya hay un gasoducto en marcha. Ya está. Y te digo más, estamos exportando gas, que yo me enteré porque tumbó un camión en el Mendoza, de que eran camiones que son 15 a 20 camiones por día de gas licuado a Chile. Y Chile que no tiene hidrocarburos es otra fuente, es un país que está... Bueno, todo esto son muy buenos datos para la Argentina. Esta reducción de las retenciones es un buen dato para ver si se amplía la superficie sembrada, porque los argentinos me parece que somos proclives a decir el campo son los pitucos, los que plata, y el campo el principal ingreso nacional, hay que apoyarlo, aumentar la superficie sembrada, tratar de industrializar lo que se produce en el país con iniciativas como el RIGI. Pero esto se va a lograr con estabilidad, Eduardo. La estabilidad es la madre del crecimiento económico. Yo te puedo decir, te vendo este señor, vale 2.000 pesos, cifra X. Pero si tengo estabilidad, te lo vendo en 10 cuotas de 200 pesos. Exacto, porque sabés que no te van. Capaz los 2.000 no llegás, pero si te digo 10 cuotas de 200, dame, lo compras. Claro. Activa la economía esto. De modo tal que hay mucho por hacer en este campo. Totalmente. Mucho por hacer. Yo a veces
No, están escribiendo y el tema Sí, es nada, municipal, ¿no es cierto? Robert Bielchi también me dice Sí, la recuperación del Río Negro, una arteria de ingreso paralela a la Sarmiento que está colapsada. Pero creo que es un tema que vos no lo podés manejar, Claro. porque no sos Y funcionario requiere público. inversiones más grandes. Tremenda. Siempre hubo el sueño de prolongar la avenida La Vélez Sarsfield. la Vélez Sarsfield, Claro. o la Italia, O la Sí, Italia, para hacer y una... prolongarla. Sí. No Pero nos había un olvidemos proyecto. que antes no había ni salida. La Tal primera cual. fue la Sabín, Sí, Exacto. que se ha convertido en una avenida comercial muy Muy importante. importante. Sí, 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 sí. un flujo Después se tremendo. crea la Sarmiento, Sí. pero son inversiones importantes, hay que Tal hacer cual. varios puentes y demás. Sí, no, Pero sí, creo sí. que se está ya preparando el proyecto de la Vélez Sarsfield. Se hizo, Están queriendo se- la Borriña hacerla, me parece. Se hicieron Me parece dos, que la Borriña. se hizo un proyecto de viabilidad, ¿cómo se dice esto? Del Factibilidad. sistema, no del Sí. sistema ecológico, digamos, el impacto Ah. ecológico. Eh. Se hizo uno, pero la gente no estuvo conforme con eso, entonces ahí estaba, preguntarle después cuando la invitás a Alejandra Martinelli, Sí. de la MUNI, ella estuvo en eso y se iba a hacer otro nuevo servicio de impacto porque va a haber un impacto obviamente ecológico Sin en toda duda. la zona porque atraviesa el Río Negro y toda esa historia. Pero casi es urgente, pero no hay Mientras tanto no no hay cuidamos plata. la ecología. Exacto. Ese Nos es el preocupamos problema. cuando hay que hacer una obra. Sí, Después, por eso me ¿Cómo dice, ve- me dice cómo? Río Negro, me dice yo venía a la boquita del Cortés, en Claro, la Prosperidad, época, sí. a buscar carnada, rabincho y cacarudo, digamos, cuando éramos pibes. Pero yo he llegado a sacar Zona, hermosos zona de pescados dentro del Río ladrillería. Negro. Zona de ladrillería. Sí, más más vale. vale. O sea, Más vale. ¿qué opinás vos, Peti, con respecto al tema de la educación? ¿Mejoró? ¿Vos estás viendo que hay algo? Porque viste que el tema de la cláusula gatillo pegó muy fuerte, ¿entendés? A los docentes. Gracias, no hay manifestaciones, no hay nada, porque el tema de los piquetes se terminaron Se también. terminaba, gracias a Dios. Pero está el ruido. Eso hay que valorar. ¿eh? Sí, está no todo- podíamos vivir No en... podíamos ir, Exacto. exactamente. Y Buenos Aires también. ¿eh? No, Todo, en todos lados, en todo el se país. había perdido la calle totalmente. No en todo el país. ¿eh? No. En Bueno. Corrientes nomás acá del otro lado no pasaba Sí, lo de sí. Resistencia. No, porque me acuerdo que cuando quisieron cortar el puente una vez del lado correntino, me refiero, entró Gendarmería y se solucionó en 2 patadas, Claro. no hubo más problemas. No, lo que te decía él, el tema docente y la cláusula de gatillo, creo que eso más que un problema es un stand-by que le hicieron. Yo creo que Para pero nadie él, lo ¿no? sale a explicar a ese tema. Creo que Yo la verdad que no lo conozco en Sí, profundidad. sí. Si hay una El cláusula gatillo, Lo que vos pasa tenés es que prever los recursos para Exacto. poder bueno, pero claro, cumplirla. son justamente lo que Pero dice- tenés que tenerlo para Bueno, cumplir. Ahora no, no se hizo no ley. se hizo por los famosos deudos de los 40 millones de Claro. dólares. O sea, son casi 50.000 millones de pesos. Sí, Claro. Entonces la provincia, ante una deuda como esa, porque claro, en la época de Capitaní fue clarito, tipo, no, nosotros le pagamos todo a Camesa, está todo arreglado. No pagaron. Mentira, nunca Patearon pagaron. para adelante. Entonces todas estas cuotas que tenemos que pagar ahora, esas son deudas de aquella Pero época. sin duda. Y la plata se recaudó, ojo, eso es lo tema Pero de sin seguridad, duda. ¿cómo lo ves? El tema de seguridad. Yo ¿Vos lo qué veo andás? bastante bien, digamos, al tema Mejoró de la seguridad. Creo que un poco mejoró. Ah, mira. vos. De cualquier manera tiene que haber un gran aporte vecinal. Sí, Yo suelo decir en los asados con los amigos sí. que el más, empleo otro término, pero Ajá. digamos el más bobo de los vecinos de un barrio Ujú. sabe dónde se vende la droga. Sí. ¿Es así o no es así? Olvídate, Sí. olvídate. Entonces ese vecino tiene que colaborar con Acá la estuvo el jefe de policía, policía. tiene y- que colaborar con la No, policía, acá estuvo el jefe de atreverse a denunciar. Bueno, ahora hay un El jefe de 0800 policía- ahora, el gratuito. jefe de Ah, policía- bueno. El jefe de policía estuvo acá y dijo algo muy cierto. Nosotros sabemos dónde están los nidos. Nosotros sabemos, cada policía sabe en qué lugar hay. El tema radica en que tiene que haber orden judicial para hacer eso. Para allanar. Y ahí está el Pero problema que sin estás duda. viendo. Bueno, Sí, yo te sí. cuento el que ya lo hemos comentado muchas veces. De esa espeña a mí me mandan todos los días lunes un señor de allá que trabaja en los foros de seguridad y trabaja con padres en la ruta, el resumen de lo que pasó el fin de semana, con los famosos huileros, las motos. Sí. Pero al mismo tiempo me manda 106, ponele, un número cualquiera, o 100 detenidos. ¿Cuántos quedan el día domingo o el día lunes? Ninguno. Sí, sí. Pero por falta de lugar donde detenerlos, porque hay Claro. faltas que realmente son ¿cómo es? Para ser Para detenido, condenarlo para y condenarlo. mantenerlo Entonces la detenido. jueza que dice, mándenlo a tal lado, y la justicia le dice, no tenemos Claro. lugar.
Entonces nosotros, en ese meter, digamos, de todo, le dijimos, mira, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no están los famosos containers? Los containers de que se le implementó. Bueno, se lo hemos charlado con, ¿cómo es? Markovich. Romero. Sí. No, sí, Romero está de acuerdo totalmente. Lo que pasa es que es una decisión también del gobierno y de la justicia decir, bueno, sí, traemos los containers. Sí, hay que adaptarlo. Tipo lo que hizo Bukele. Sí, no, pero mejores, digamos, no, que son más Bukele rápidos. hizo una cárcel modelo. Sí, pero ¿cómo Lo que hay que hacer, pero ahora ya se pasó de rosca también, reelección indefinida, va a terminar en una dictadura cuando empieza así. Bukele. Sí, pero es Dios, para El Salvador era invivible hoy con las maras que había hoy ahí, que el país sigue teniendo dificultades económicas, pero se puede vivir en paz, la gente enloquecida. No, por eso te digo, yo creo que la seguridad ha sí, mejorado. Los contenedores bien, pero los contenedores requieren una inversión importante, tenés que poner los baños, los patios internos para que puedan salir, una serie de cosas. Sí, no sé si será más barato que construir una cárcel tradicional. Peti, ¿hace cuánto que venimos hablando de cárceles que no se construyen? No, sí. Entonces te digo, es una solución rápida, inmediata, y no estoy hablando para meter los asesinos ahí adentro, sino los contraventores que pueden estar una semana, 10 días presos para que realmente aprendan. ¿Y por qué te cuento el tema de los huileros allá de esa peña? Porque la justicia logró detectar que había un personaje que era el que decía, nos juntamos el sábado en la calle 5 y 8. Era el líder de todo. Claro, cuando se lo detectó, se lo metió en cana, estuvo 10 días más o menos preso, se terminaron esos 2 fines de semana, no hubo huilero. O sea que claro, entonces quiere decir que si vamos a la causa, podemos solucionar un montón de problemas. Por eso te digo, no pretendo Hay cosas que con mucha decisión, por ejemplo, basta un botón a veces, el caso de Rosario. Sí. Claro, también. Rosario ha mejorado notablemente. Sí, total. Yo, a mi juicio, Markovich es un excelente funcionario. Ajá. Y por ahí necesita el apoyo y hablamos siempre de los recursos. Los recursos son fundamentales. Que es fundamental, ¿no es cierto? No hay otra cosa. Pero se puede hacer una tarea, porque ¿qué tiene la droga? Además de comprometer, digamos, a todos los chicos jóvenes y demás, comprometer a indigestar y matar, llevarlos a la muerte en muchos casos, tiene además el hecho de que quien se droga pierde lo que se llaman los frenos inhibitorios. Totalmente. Y se convierte en un asesino en potencia, en un delincuente violento. Que no reconoce nada, ni familia. Pero sin duda, cuando le falta el elemento, es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, esto es muy grave, muy peligroso. Pero sobre todo pensar en la juventud, los porcentajes en los barrios, cuando vos hablas con los especialistas, son catastróficos, Eduardo, verdaderamente. Sí. Hay que agradecer que hay mucha institución que se están haciendo eco de esto, sí, como la hay. Iglesia Evangélica. Vos sabés que ahora lo traje a un pastor y a un diácono el otro día, donde se juntan católicos y evangélicos para contener ese tipo de Claro. Y a mí me parece bien eso. pero se tenían que juntar peronistas y radicales para solucionar el problema del Chaco y hacer bien también. Por ejemplo, las iglesias en relación al alcoholismo hicieron una gran tarea. La hermanita Regina, famosa, las iglesias cristianas, como ellos se llaman, ¿no es cierto?, que contienen a la familia, han sacado mucha gente, tanto católica como cristiana, del alcohol. También con su grupo. Claro, hay un periodista y al mismo tiempo de relaciones públicas y todo lo demás. Es un trabajo excepcional. Él es licenciado en psicología y trabaja con el grupo Betania. Que maneja el cura brochero Luis de Villa Don Alberto. Pero te digo, como vos dijiste, el cura Villero. Cuando se juntan en los lugares determinados fuera del centro, bueno, me dice, mirá Dani, se te cae el alma a pedazos, porque van los papás con la desesperación de que el hijo está haciendo un desastre en la familia por culpa de la droga. Pero antes vos creías que el drogadicto era gente pobre o... No, yo tengo una cantidad de amigos que tienen una buena situación económica y el sufrimiento es atroz, es muy cruel con lo que te produce. Y algunos son
chicos, digo, pero gente de 40 años. Sí, 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 sí. Porque es difícil salir, por eso el apoyo tiene que ser muy Totalmente. fuerte. Sí. Hay algunas instituciones, ahí también el Estado debería tener una mayor presencia, pero de nuevo estamos con, que es lo primero, el huevo o la gallina, porque en todos lados hay necesidad. Ahora, Penny, ¿qué la opinas sábana vos corta. de estas nuevas elecciones nacionales que se van a hacer este año? Y que realmente decía la jueza Nirenberger, decía el otro día, que ya no va a haber más cuarto oscuro, sino cabinas de votación nada más. Claro, por el sí. tema de la boleta única. Sí. ¿Qué opinión te merece eso? Y la boleta única permite hacer las trapisondas que son habituales en las elecciones. Ajá. La gente que retenía los documentos, hay lugares donde esto ocurría. Ah, mirá vos. El boleteo, No, ¿no es vos, cierto? la anterior, decís vos, el sistema anterior. Claro, el Ah, sistema en anterior. esta no. No, En no, esta no, 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 la boleta única no. La gente que boleteaba, digamos, Ajá. el voto en cadena, ¿sabés cómo funciona o no? El voto en cadena es un ejemplo de un fraude electoral de siempre. Típico, exactamente. Yo voy al cuarto oscuro, Sí. ¿no es cierto? Veo la firma de los fiscales en el sobre, llevo otro sobre igual y las copio. Ah, mirá vos. Claro, las copio bastante parecidas. Entonces, en este sobre que yo copié, pongo la boleta, llego a la urna y la metí adentro, rápidamente. Claro. Imposible que se den cuenta. Y saco este sobre, Que es la original. que es el que auténtico, vale. firmado por los fiscales y autoridades de mesa. Lo saco y se lo doy al amigo que es el caudillo de la zona donde está la escuela. Sí. Él agarra y dice, te compro tu voto. ¿Y qué me vas a dar? Te doy 1.000 pesos, cifra X. Dale, este sobre tenés que poner. El sobre que yo saqué, él pone la boleta adentro, lo cierra, le dice, pon este sobre y el que te den en la mesa me lo traes. Ajá. Claro. Entonces yo puse este sobre, compro uno nuevo, hago el mismo procedimiento y se arma la cadena. Entonces, por ahí los que tenemos alguna experiencia, yo estuve toda la vida en el circuito 18, vos la por famosa ahí trafi azul. sí, vos por ahí ves una mesa que son más o menos parejas todas las mesas, ¿no? Que salió 1.000 a 700, esta en 1.100 a 800, esta 950 a 750, más o menos comparable. Sí. Pero por ahí ve una que salió 1.500 a 300. Sí. Y ahí te engancharon un voto en cadena. Exacto. Y hay gente con necesidad que... Sí, Lo hace. Claro. olvidate. Hoy tenemos otro problema más que ¿Cuál el sería? voto, que convocar a la gente para que vaya a Ah, votar. sí. Tremendo. Tremendo. A nosotros particularmente los radicales, va a haber que hablar con nuestra Que gente están para enojados impulsarla, por los candidatos. para impulsarla que vaya a votar y explicarle que son las necesidades económicas del gobierno las que generan este tipo de acuerdos que pueden no satisfacer a la gente. Están enojados. Es más, hay dirigentes que guardan silencio porque entienden la situación aunque no les guste. Sí. Claro. Yo te diría que dirigentes de muchos Pero fuste pasan dicen los dos esto, partidos. Pasan ¿Eh? los dos partidos. menos en el peronismo. No, el Los peronismo candidatos está del muy- peronismo son Sí, Coqui sí. y Magdalena. Claro, pero ahora están peleados porque no se cumple ciertos acuerdos que tuvieron ciertos candidatos que eran provinciales y que ahora son nacionales. Y había que permitirle que ingrese a alguien que estaba por debajo para que renuncie el que está arriba y pueda ingresar. Claro. Ahora el que quiere renunciar no quiere renunciar, entonces está habiendo Hay problemas. hay un Sí, sí, problema sí, también, sí. donde el peronista ya no es más peronista, sino ya es kirchnerista, el radical ya no es más radical, ahora es Libertad Avanza. O sea, hay una confusión de problemas políticos que yo como periodista estoy contento porque me encanta todo Lo ese que tipo de ocurre, situación. Eduardo, que con los años, lo que ha pasado en el país, que hay un mucho menor sentido de pertenencia Tal cual. con los partidos. Sí. Sí. Nosotros prácticamente, hablo del radicalismo y lo digo en sentido crítico porque sería de torpes, ¿no es cierto?, no reconocerlo, somos más bien una liga de gobernadores. Sí. No tenemos ningún peso político en capital y en provincia, los Ah, dos Y se distritos perdió más liderazgo, grandes. Se perdió liderazgo también. Pero ni Pero hablar. ni hablar. Porque No es que Lutó se es perdió, líder. no hay hace no No sé hay, cuándo. Bueno, pero Lutó no es líder del partido. No, en No, absoluto. Entonces,
vos tenés que el partido es una liga de gobernador y cada gobernador se defiende con las uñas que tiene, decía un gaucho, sí. Pero ya ha perdido una presencia nacional. El peronismo también fue cooptado por el kirchnerismo. Ajá. Y hoy Cristina está en franca decadencia. Sí. Tampoco tiene un liderazgo claro, sin perjuicio que puede ganar las elecciones, pero no es Kicillof el líder, claro, no. A la usanza de Menem o Kirchner. Evidentemente que no. No hago un juicio de valor sobre sus conductas, sino lo que representaron. Ajá. Menem por su carisma y Kirchner por su poder, digamos, imponiéndose sobre los demás, pero cada uno fue un líder claro del peronismo. El peronismo suele reunirse alrededor del poder, pero esto no lo pudo hacer Kicillof. Y mientras Cristina siga trabajando y operando, va a tener serios problemas, porque las discusiones eran si Máximo Kirchner iba a encabezar una lista o no. Entonces esto parece una agresión al electorado. Totalmente. Poner gente que no sé si tiene la capacidad, pero no tiene ni la militancia y es por herencia, digamos, pretende ocupar algunos lugares. ¿Qué opinás de Ficha Limpia, Peti? A mí me gusta Ficha Limpia. ¿Y por qué el intendente vetó? ¿Quién? Roy. No sé. Pero vetó en forma parcial. Hay que ver cómo estaba hecha. Claro, vetó porque según Arada dice que vetó porque se va a reglamentar acorde a la Constitución. Claro, por eso te digo, pero es si un veto. Es acorde a la Constitución, entonces estamos hablando de... Mirá. No, es un veto parcial, o sea... Ficha Limpia requiere que haya una condena firme. Claro. Nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Este es el principio de la defensa en juicio de la Constitución. Claro. Ficha Limpia lo que hacía es decir, si hay una condena penal ratificada por casación o la alzada y demás, acá es aplicable el criterio de Ficha Limpia. La Corte la declaró constitucional, porque hubo cuestionamiento y demás con esto. Antes se esperaba hasta que haya un fallo de la Corte Internacional de Costa Rica. Pero la verdad que desconozco cuál fue el motivo. No sé cómo estaba redactado. Me parece que es muy difícil, jurídicamente, ¿no? Habiendo una constitución provincial, que si no hay una decisión provincial, puede un municipio cortarse por sí solo. Según lo que dicen, el veto es parcial en el sentido de que él se adapta a eso que vos decís, hasta la segunda instancia, o sea, casación. Y los ediles querían que la primer condena ya sea suficiente para poder entonces no podés. Por eso en ese caso lo defiendo, digamos, que de ser así sería lindo que se explique bien, ¿no es cierto? Claro, sí, está en la calle dando vueltas y es una locura que nadie salga a decir, bueno, esto es así por tal motivo. Bueno, entonces si no debe ser así. Claro, porque si no parece que Roy es el malo de la película. En algunos casos, antes judicialmente, hasta la ratificación por la alzada, la Cámara, Casación, era insuficiente, hasta que no llegue a la Corte o al Superior Tribunal de Justicia y después a la Corte. Entonces era una cosa de nunca acabar. Un tipo tenía un proceso penal y a los 20 años seguía siendo diputado o senador. Y bueno, ponemos el ejemplo de Cristina. Pero vos no podés omitir la ratificación de esa sentencia de primera instancia. Viste que tuvimos problemas con Independiente, que fuimos vos poco. Yo soy de Independiente, no me metan en el tema. Bueno, viste que tuvimos problemas, ¿sí? Pero también tuvimos problemas en el Chaco con el tema de la no ley de la cláusula gatillo. Casi la fajaron a la charola ahí en la Cámara y en Independiente dice que un tipo se arrojó por voluntad propia. O sea, hay todo un juego de... si hay un palo que lo están empujando al pobre tipo. No se tira por voluntad yo creo propia. Que nadie se va a no, porque después ampliaron la cámara. Si se tiró es porque lo iban a matar. Pero está el palo del vago que lo está empujando. O sea, y el tipo está en realidad, Independiente comete un error tremendo y es mi equipo. Ni empresa. Sí, bueno, pero si agarrás esos barra brava que no los mataron de casualidad, los pocos chilenos que quedaron en la tribuna. Supuestamente había 6. ¿Vos viste los videos? No. Los videos
Y además la reacción de la platea, Ese, del resto de la hinchada que no es barra brava. Sí. La barra tiene miedo, empezaron a cantar Wow. por la barra independiente. Claro. Y ahí estos se enfurecieron y Y fueron le a buscar a llegaron. los chilenos. Ah, la pucha. Pero este, La guerra campana, entonces. pero este fue un error de organización. ¿No es cierto que sí? ¿Cómo vos vas a poner? Los periodistas decían, las tribunas son así. Sí. Acá estaban los chilenos y acá los hinchas independientes. Sí. Venían hasta acá, no había policía ahí. Exacto. Rompieron los baños, Claro, sacaban los inodoros y le tiraban a los hinchas que sí, estaban abajo. Sí, sí, así Una fue. locura. Entonces, hasta un bueno, caso de violación, vinieron 500 prontuariados con la hinchada wow. chilena. No, entonces ya venían ya Antes yo preparados. recuerdo que había colaboración, venía la hinchada o la hinchada argentina, Ajá. tenía que ir a Brasil y las autoridades argentinas le decían a Brasil, estos tipos Sí. todos tienen Pronto. imposibilidad de ingresar a la Claro, cancha. claro. Lo paraban en la frontera, vos no Ajá. entrás. Exacto. Sí. Vos sí, vos no. Sí. Y se resolvía, pero acá entraron 500. Dice. Sí. Entonces son los que generaron la iniciación del problema, lo que no justifica la reacción de Independiente, ni la falta de previsión de Independiente, de la AFA, de la Comebol, Sí. de ¿cómo se llama la organización de provincia de Buenos Aires, que es la seguridad en los estadios? También, sí, porque Coprive, algo así. Sí, sí. De ellos, porque ellos son los que revisan y O dictan las normas. permitieron. Claro. Y No, permitieron, escuchame, pero por un error, esto pero no entraron beneficia a hasta con arma nada. blanca, o sea... Porque hay una puja entre nación y provincia. No, Porque pero Patricia no por un tiene, lado no y- tiene nada que y ver. Blanco por el No, otro. esto no No, beneficia no. a nadie. No, pero es triste Esto- lo que pasó. Es muy que triste, no hubo muerte muy de triste. casualidad. Sí. Ese tipo que se cae de la tribuna. Hay no, que ver esos dos chilenos, hay Es- uno que estaba grave. Sí, está ¿verdad? grave Sí, uno. sí. Está Sí. grave. Pero lo cierto es que fue falta de previsión. Mucha gente decía cuando vimos eso, ¿no es cierto? Dijimos, esto no va a terminar bien. Sí. Porque además la bandeja de arriba donde estaban los chilenos tiene un lugar hacia adelante que da bien ahí abajo. Wow. Y vos hubieses puesto un cordón policial, Claro. parapetado con sus escudos y demás, decía, acá no te arrimaste, Exacto. la Pero cosa. vos habrás visto algunos Pero partidos de Brasil. normalmente en todos los estadios se le da una tribuna, hasta Forever hace eso. Exacto. Forever le guarda una tribuna, Sí. yo voy a la cancha ¿Sí? y le guarda una tribuna, Para los pero visitantes. completa para los Claro, visitantes. claro, pero no juntos. La mayoría de las veces está vacía. Exacto. Sí, ¿eh? sí. Pero esa tribuna para los visitantes, Está bien, que nadie está lo bien. joda, y Está la bien. policía forma así lateralmente para que no Exacto. sea invadido. Está bien. Bueno, vos viste algunos Sí. partidos de las finales de Brasil, digamos. La cana entra, como vos decías, arma el cordón, separa la barra y chavo. Bueno, Además, Brasil tiene además una- los brasileños pero meten tiene una- palo y después Exacto, preguntan. sí, exacto. Viste que vos nacés en aquella época de estudiantes. Hacemos y la todo última, eso. Eduardo. Dale. Yo me Viste que tengo- vos nacés con la época aquella de estudiante, después cuando te recibí y todo. Y hoy te encontrás con la inteligencia artificial. ¿Qué te hace sentir a vos hoy que tenés una máquina que inclusive te puede dar hasta consejo? No, sin duda, es maravilloso. Vos en Google ponés algún tema jurídico y la primera respuesta que te sale es del chat GTP, Exacto. la inteligencia artificial. Sí. Pero sobre normas específicas, vos decís, ¿qué dice el Código Procesal Civil del Chaco respecto a las nulidades? Y te Ajá. dice, bueno, el artículo tal y qué sé yo. Mirá vos. Está todo respondido. De cualquier manera, Sí. siempre hay un elemento humano personal que es insustituible. Claro. Hay que saber buscar. Exacto. Exactamente. ¿Entendés? Si vos no tenés los principios generales de una disciplina, de una profesión, yo puedo poner, ¿qué puedo tomar para la fiebre? Exacto. Y voy a poner, me va a decir, tomate un geniol, una valla aspirina. Pero el médico te va a decir, vos tenés fiebre porque la causa Es otra. Es otra. Claro, es que tal. tenés una infección en Tal, tal lugar totalmente. y esto no toma Exacto. esto otro, un antibiótico que Sí, te va a claro. resolver el tema de fondo y la causa. Sí, ahora están... La fiebre es
una manifestación de un claro. diagnóstico más profundo. Claro, ahora están aconsejando, justamente estaba mirando un programa de este tipo de inteligencia artificial, donde decía, no te quedes con el último Claro. chat, la última apretadita, porque hay un montón de factores. Y yo te cuento Vos rápidamente. podés dialogar, Claro, te cuento lo que me ocurre hoy. Sí. Estaba con mi nieta, vino el papá, qué sé yo, y dice, papá, la chiquitita de 6 años, papá le dice al padre, ¿podemos hablar con Rosy? Y yo me quedo mirando, y yo, sí, le dice el padre, agarra el teléfono, Rosy, hola, ¿cómo estás? A veces que Rosy era una inteligencia artificial. Ah, Y entonces, y ella, la nena, 6 años, Eh. le dice, sí, Rosy, ¿y qué necesitas? Le pregunta, Sí, sí, sí. digamos, no, dice, te quería mostrar mi muñeca. Y la inteligencia le dice, ay, qué hermosa muñeca, ¿y qué haces con esa muñeca? ¿Vos jugás? Wow. ¿Es tu juguete preferido? Un montón de sí, preguntas. dialoga. Wow, sí, dialoga, dialoga. totalmente, o sea, que Es más, vos le Qué preguntás. peligro, ¿eh? No, por eso Si te digo, no está controlado. No, bueno, pero entré a abrir los ojos pero no pero es. está, supuestamente No, está, no, está no controlado para distintas edades. Claro. Sí. Pero si vos preguntás algo, Sí. por ejemplo, y te lo responde, insistís, bueno, la nulidad. Bueno, lo que decía yo hoy, el ejemplo anterior, bueno, pero quiero saber la nulidad en la notificación por el libramiento de una cédula. Sí. Y te sigue Y sigue explicando. explicando, Y claro. después le decís, bueno, pero ¿cómo debe hacerse esa cédula? Y vos generás una Sí. conversación donde te va dando Te va todos los contando elementos. todo. Sí, totalmente. Bueno, Muy interesante. la verdad que un placer, doctor. Sé que tiene una reunión en puerta. Ya lo vamos a volver a tener por acá. Sí, con mucho gusto, Eh, sí, por ahí. Espero que se mejore su resfrío, Sí. doctor. Y bueno, Daniel, se Dale, nos fue estamos, bien otra vez. estamos, La estamos. temperatura en la ciudad de Resistencia, 22 grados. ¿Llueve 83%, mañana o no llueve? y Eduardo? llueve, Cuando llueve, yo está venía, anunciado cuando yo lluvia. venía estaba empezando a caer una Sí, gotita. está anunciado Ah, lluvia. mira vos. Empezaba a chispear. Nos estamos yendo, gente linda, nos estamos yendo y bueno, va a ser hasta el día lunes, a partir de las 19 horas va a estar con nosotros Facundo Zampayo, va a venir a contarnos por qué quiere ser secretario general del Sindicato Municipal de Resistencia. Así que el lunes a las 19 horas con nosotros Facundo Zampayo. Dicho esto, Dani, ¿nos vamos? Dale, bueno, a la audiencia un saludo como siempre y traten siempre de estar, colaborar, avisar, mirar y llamarnos para hacer nosotros también un poquito de aporte para que es el Bar de las Ideas. Ahí está, doctor Carlos Guido Leunda, un placer haberlo tenido y un consejo para la gente que siempre mira El placer este es programa. mío, así que ha sido un gusto y volveremos. Eso. Y seremos millones. Ojalá que, bueno, esa frase quedó. Bueno. Gracias a todos ustedes, será hasta el lunes, si Dios quiere. Chau, chau. Chao, chao.